junto con Fernanda Raberta. La que viene con su columna sobre clima es la ecointensa Nati Massey, que el sábado estuvo con nosotros, obviamente, en el Asaron Cosas con sus medallones vegetarianos. ¿Cómo estás, Nati? Así es, ¿cómo andan? Bien, me gustó el temple con el cual enfrentaste un asado tan carnívoro como ese. Estuve fantástica, no me van a decir que hice una cara, nada, todo bien. Una lady total. Y hubo charlas sobre vegetarianismo, así que de a poquito también es como va entrando el tema. Casi hago la columna de hoy sobre el impacto ambiental de la industria ganadera y dije, es muy fuerte, pero la próxima, porque quiero que me inviten al próximo asado. Nati, yo conté que vos me dijiste que me podías llegar a ayudar si yo me quería hacer vegetariana. Sí, el problema es que había un chori en la mano en el mismo momento. Era poco creíble. Será en otro momento. Tremendo. Bueno, ¿qué nos trajiste, Nati? Vamos a hablar sobre la crisis hídrica en Uruguay, que es un tema que ya viene desde hace varias semanas. Hace más o menos un mes que el 60% de los uruguayos está atravesando dificultades para acceder al agua potable. ¿Y esto qué hizo? Que las autoridades tengan que recurrir a tomar agua para abastecer a la gente de una zona del Río de la Plata donde la salinidad está muy por encima de lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud. La gente dice que el agua prácticamente sale como si fuera del mar. Así que dije hoy a la mañana voy a hacer un repaso de todo lo que hago con agua cuando me despierto y la verdad es abrumador, porque te despertás, te lavas los dientes, te lavas las manos, te lavas la cara, te bañás, pones agua para el mate. Perdón, imagínense. Todo eso es malísimo hacerlo con agua salada. Todo eso. Leía también que se empiezan a romper los electrodomésticos. Me acordé de la columna que hicimos sobre el tema de los electrodomésticos y la basura electrónica, porque claro, ningún lavarropas está hecho para funcionar con agua salada. Y otra de las cosas que empieza a suceder es que, si bien todas las vidas se ven afectadas por la falta de agua, algo que pone muy en evidencia la crisis hídrica es lo que ponen en evidencia todas las crisis, que son las diferencias sociales, ¿no? Entonces, claro, quien tiene plata va y compra un bidón de agua y quien no tiene plata toma agua de la canilla, agua salada, o como mucho le pone un suero, que empiezan a aparecer donaciones de sueros para bajarle la salinidad al agua. No parece un escenario muy alentador. Mi interés, más allá de narrar como los hechos, era pensar por qué pasa esto. O sea, por qué en Uruguay, que tiene tanta agua, sucede lo que está sucediendo. Y en un primer momento, como soy ecointensa, dije cambio climático. Y me puse a buscar, encontré algunas cosas. Por ejemplo, un informe de la ONU de febrero que decía que Argentina, Chile y Uruguay están atravesando una crisis extrema y que lo que se preveía a partir de eso era, entre otras cosas, aparte de la pérdida de cosechas, que tal vez no suene, una dificultad en el acceso al agua, que es lo que está sucediendo. Y en ese contexto empezaron a fijarse los científicos si había alguna relación entre el cambio climático y la crisis hídrica, y decían que obviamente en algún punto sí, porque el cambio climático genera sequías, hace que el Paraná, por ejemplo, estuvo súper retirado en los últimos años, las olas de calor, todo ese escenario hace que faltas de lluvia sean mucho más graves que en un escenario de un clima templado, con reservas de agua que estén rebosantes, ¿no? Perdón, esto no solamente influyó en la cosecha, que es noticia todos los días porque la falta de dólares en parte es la que genera esta inflación. La cosecha se redujo a la mitad, pero también hemos hablado acá, por ejemplo, con un pescador artesanal que decía, de esto vivió mi abuelo, vivió mi papá y vivía yo, pero ahora no puedo salir porque está demasiado bajo el río. Claro, las consecuencias del cambio climático y de la sequía en este caso pueden afectarnos en cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, uno de los puntos es como tomar magnitud de la gravedad de todo esto. Y una de las cosas que vi cuando estaba viendo, cuáles son los motivos, dije, cambio climático es, pero en algún punto no lo es del todo. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Y encontré un artículo de Telam en el que salió hace 2 días, en el que entrevistan a 2 investigadoras de Uruguay que dicen que detrás de esta sequía o de la crisis hídrica no solo está el cambio climático, sino también el mal uso o el uso excesivo de aguas en las actividades agroindustriales. Y nombran 4 actividades agroindustriales: arroz, producción de celulosa, de soja y ganadería. ¿Saben cuál es la que más agua consume? La forestal, la de celulosa. No, la ganadera. Así que al final sí les tiré el palito. No quería, pero sucedió. La ganadera consume 20 veces más de agua que lo que necesita la población de Uruguay. Después le sigue la industria de la soja, que consume 17 veces más. Después la celulosa, que consume 10 veces más, y después la del arroz. Y lo que dicen las investigadoras es, el problema de esto es que la gente no tiene agua para tomar, pero a la industria se le sigue proveyendo de agua. Y los acuíferos de Uruguay, todos los acuíferos de Uruguay, están tomados por las 7 pasteras. Y además de eso, hay al menos 486 embalses privados de distintos tamaños que desvían aguas de ríos y arroyos para uso agropecuario. O sea, la gente no tiene agua, pero se sigue produciendo. Y creo que obviamente frente a esto es como que hay que
decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque claramente hay que tomar una decisión en algún punto, es ¿a quién le das el agua? ¿Se lo das a la industria o se lo das a la gente? Y obvio que la industria genera trabajo, genera plata, genera comida, pero es difícil vivir sin agua. Entonces, la verdad es que aparte de pensar en esto, me parece que hay que empezar a hacerse esa pregunta, básicamente. Es muy incómoda, pero ¿cómo vamos a hacer con un recurso como el agua que ahora hay que empezar a distribuirlo de una manera que no es como se distribuía antes? Racionarlo. Esa pregunta tiene que empezar a aparecer. Yo no tengo la respuesta, pero tiene que empezar a aparecer y creo que, siendo que el derecho al agua es un derecho, básicamente, tiene que estar asegurado. Bueno, nosotros entrevistamos gente por esto de la falta de agua en Uruguay y también apuntaba a las obras que dejó pendientes OCE, las obras sanitarias del Estado allá en Uruguay. La semana pasada Pepe Mujica dijo, tenemos toda la culpa, pero en realidad, si uno mira el detalle, las obras se frenaron con el gobierno de la calle Pou, el de ahora, ¿no? Bueno, es que lo otro que dicen las investigadoras, porque yo decía, bueno, la otra pregunta que me hago es, ¿se podría haber evitado, se podría haber hecho algo? Y dicen, esto se podía prever, porque es un fenómeno que viene creciendo, se viene armando hace como 20 años, y no se realizaron las obras que tenían que realizarse o no se tomaron las decisiones que tenían que tomarse. Claro. Y un ejemplo de esto es que en una situación de plena sequía se permitió a empresas forestales como UPM y Montes del Plata, que son, bueno, empresas forestales que generan celulosa. Sí. UPM es la ex-Botnia. Ah, sí, mira. sí. Disminuir la capacidad de las cuencas a la mitad. O sea, se tomó una decisión muy clara de seguir favoreciendo a la industria. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Porque es Uruguay, que nos queda acá al lado. O sea, nada nos puede impactar más que lo que pasa en Uruguay, me parece, porque somos muy vecinos. Y esto debería encendernos todas las alarmas, porque en algún punto no solamente hay que tomar noción de la gravedad del tema en cuanto a cambio climático, como decía antes, sino también del extractivismo. Lo que hay detrás de esto y lo que decían las investigadoras es que acá abajo hay una matriz extractivista que es la que se aplica en este momento en Uruguay y la que se aplica acá en Argentina. Entonces, de repente un recurso que parecía inagotable como es el agua, ya no lo es un recurso escaso. Y esa idea de la próxima guerra es por el agua, que nos decían o me decían a mí cuando era chica en la escuela, Carrió lo decía mucho, se vuelve mucho más cercana. Y lo que me parece muy loco es pensar que esa guerra en la que yo creía no es una guerra armada de invasiones, sino que es más parecido a pequeños pueblos haciendo una resistencia, como los pueblos originarios, las comunidades más vulnerables, resistiendo frente a las grandes multinacionales que vienen, se instalan en el territorio con bombos y platillos, con pleno apoyo de los gobiernos, en detrimento de los pueblos. Entonces, como dicen en Uruguay, esto no es sequía, es saqueo, y cuidado con seguir apoyando ese modelo, porque esto también nos puede perjudicar a nosotros. Es Nati Macei, la @ecointensa, la que acaba de decir esto y que acaba de ponernos al día respecto de lo que está pasando en Uruguay. Nos fuimos, Willy, lo último del deporte. Messi llegó a Miami, acaba de llegar.